Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Hoy estamos en la quinta sesión de este ciclo de transformación digital, comparando el desempeño de la investigación en minutos. Es el tema que nos va a traer el día de hoy. Vamos a ver un poquito de lo que es ese módulo de benchmarking que es bien poderoso. Mi nombre es Carlos Esteves. Trabajo como consultor para temas de gestión de la investigación para el norte de Latinoamérica. Y bueno, esta es nuestra sesión del día de hoy. Solamente recordarles que esto hace parte de un ciclo de capacitación sobre transformación digital, que en su primera fase tiene este ciclo de 8 retos de Siebel Data Explorer para optar por la etiqueta, por la insignia de Siebel Data Explorer. Luego con las instituciones específicamente miraremos a ver cómo podemos llevarlos hacia el ciclo de Siebel Data Navigator y finalmente el ciclo para obtener la insignia de Sherpa. Son 3 niveles sucesivos y pues vamos a ver cómo termina este. Recordarles que ya tuvimos 4 sesiones con los temas que ustedes ven ahí en las diapositivas y hoy vamos a tratar como les mencionaba, comparando el desempeño de la investigación en minutos. Vamos a ver si logro hacer el clic donde es. Recuerden que su acceso, si están en la institución, debe ser www.siebel.com. En caso de que no tengan acceso o estén en remoto, diríjanse al sitio web de su biblioteca. Allí van a poder buscar el recurso de información, Siebel, en recursos de bases de datos o recursos digitales o herramientas digitales, como lo llamen en sus diferentes instituciones. Van a poder allí tener el enlace a el proxy que los lleve a Siebel. Siebel es una herramienta para análisis de datos que tiene más de 20.000 instituciones dentro del sistema de información, instituciones que provienen de 230 países, con 16 millones de perfiles de investigadores y cerca de 94.000 temas de investigación ya depurados. Podemos encontrar diferentes áreas de investigación, desde las categorías de ASJC o la del manual de Frascati, la categoría FOR que se utiliza en la OCDE, hasta categorías del conocimiento, como por ejemplo eh, la clasificación china de las áreas del conocimiento o la que hacen los índices, los rankings, perdón, como Time Higher Education o QS, para representar el conocimiento con el cual evalúan las universidades para estos rankings. Tenemos también, podemos construir conjuntos de publicaciones específicos para hacer análisis. Esos conjuntos de publicaciones pueden provenir de su análisis de Siebel o pueden venir desde Scopus. Y recordar que la fuente de información principal de los datos es Scopus, con una gran cantidad, una capacidad de cómputo inmensa. En estos momentos el equipo de Siebel está cambiando el algoritmo para que estos análisis incluso sean aún más rápidos. Se está cambiando todo el back-end, la parte algorítmica de cálculos y de organización de la información para que esto sea muchísimo más eficiente y ustedes puedan hacer uso de esta herramienta de una forma mucho más expedita. Siebel tiene una serie de tecnologías que habilitan estas posibilidades. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Big Data, por supuesto, herramientas de inteligencia artificial. Ahí ustedes ven algunos de los algoritmos de inteligencia artificial, como por ejemplo análisis semánticos y redes neurales artificiales, procesamiento de lenguaje natural, en fin, que nos sirven para preparar los datos para que ustedes les quede muchísimo más fácil el uso. Fuentes de datos, lo que ustedes ven aquí abajo, y por supuesto los módulos dando cuenta de los diferentes retos que hemos identificado en la investigación, como las estrategias de investigación, impacto, cómo se realiza la investigación en sí misma, búsqueda de financiamiento y experticia y colaboración, cosas de este estilo que podemos entender son retos de todas las instituciones hoy día en temas de investigación. Entonces, Siebel, en ese orden de ideas, es una herramienta que nos ayuda muchísimo a poder dar cuenta de estos aspectos.
Está compuesta por 4 módulos funcionales, digo yo: el módulo de visualización de la investigación, el de benchmarking, el de colaboración, el de tendencias y el módulo de reportes, que nos hace ahorrar muchísimo tiempo. Perdón, me volví. Recordar que Scopus, como fuente de datos, tiene más de 88 millones hoy de artículos, 7.000 editoriales diferentes, colecta activamente 27.000, un poco más de 27.000 títulos de revistas, de publicaciones seriadas, indexadas actualmente, 252.000 libros, 94.000 perfiles de afiliación, más de 17 millones, de 18 millones de autores, de perfiles de autor, de los cuales algunos de ellos van a migrar a Saibal, porque en Saibal, como ustedes lo ven aquí en este slide, la información que se carga de Scopus es del 96 a la fecha. Entonces, además se actualiza semanalmente, la información de Scopus se actualiza diariamente, en Saibal se actualiza semanalmente. Saibal está compuesta por entidades que vienen siendo la representación de esas entidades es el menú que tenemos al costado izquierdo de la herramienta. ¿Y qué es una entidad? Una entidad es básicamente lo que usted quiera, desde un artículo de investigación a entidades como todo el mundo, el mundo completo que podemos analizar, y ahora vamos a hacer un poco de este análisis con la información contemplada desde 1996 a la actualidad. Podemos tener grupos predefinidos, como vamos a ver, y podemos tener grupos definidos o entidades definidas por el usuario, como por ejemplo áreas de investigación o grupos de investigadores o conjuntos de publicaciones, etc. Los conjuntos de publicaciones pues, son una lista fija de documentos que nosotros traemos a Saibal para analizar, y las áreas de investigación pues son este tipo de documentos que ya están previamente definidos, o yo puedo definir a los cuales puedo hacerle un análisis. Solamente a manera de resumen, el módulo de overview, en donde tenemos un resumen de la entidad en genéricos, nos deja ver una visión general de las entidades para poder después profundizar en esos análisis. Tenemos el módulo de benchmarking, en donde yo tengo un rango fijo de años, es el único módulo en donde tengo rango fijo de años, y puedo seleccionar entre 1996 y el presente esa vista de esas gráficas para poder hacer esos análisis. Puedo seleccionar en el modo de gráficas, puedo seleccionar hasta tres métricas a la vez, y puedo comparar cualquier tipo de entidad en ese orden de ideas. El módulo de colaboración, en donde puedo hacer ese rastreo de los rangos de años fijos, verlos en el mapa o en la tabla, hacer un filtrado por clasificación de las entidades. Recuerden ustedes que Saibal es la única herramienta de información en la cual están clasificadas las entidades por el tipo de entidad, es decir, yo sé si la entidad es gubernamental o es una institución académica o es una entidad del área de la salud. Y esto es importantísimo porque cuando estoy tratando de mirar un poco el impacto de los temas de investigación que podemos tener, pues el tipo de colaboración con diferentes entidades es un deseable. En Saibal podemos tener esto, y además de eso los tenemos localizados geográficamente con las coordenadas donde está la institución. Por lo tanto, podemos hacer una localización muy rápida y muy, digamos, fina, digamos, de dónde están las instituciones, y poder hacer ese mapa de colaboración bien. El módulo de tendencias, en donde tenemos el conocimiento de qué es lo que ocurre en la investigación. Podemos hacer una evaluación de conjuntos de datos, de publicaciones y de temas con rangos de años fijos, y podemos hacer esos análisis también nos genera estas nubes de análisis de conceptos claves para poder disectar un tema de investigación y poder entender cómo funciona de mejor forma.
finalmente, el módulo de reportes en donde puedo crear informes, plantillas rápidas y poder utilizarlos nuevamente, ¿no? Hay plantillas de análisis que genera la gente de Saibal, hay otras que genera la comunidad y las ponen disponibles para todos. Y por supuesto, siempre quedan los reportes que yo puedo compartir dentro de mi institución, con diferentes posibilidades de generar esos reportes y esos informes de forma automática. Bien, entonces, dicho lo anterior, voy a parar de compartir para irnos ya directamente a la herramienta y tratar el tema que nos ocupa el día de hoy. Bien, entonces, bueno. No sé por qué me está abriendo. Tengo una conexión bien lenta el día de hoy. Vamos a compartir mi pantalla de Saibal. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a mirar cómo hacer comparaciones rápidamente entre diferentes entidades. Para eso vamos a utilizar el módulo de benchmarking. Entonces, vamos a iniciar en comparaciones de las diferentes instituciones, los diferentes países, perdón. Entonces, aquí hay un tema complicado y es que hay algunas métricas que se utilizan para países, que se utilizan y hay que tener cuidado cuando utilizamos esas métricas para comparar entre diferentes entidades. El tamaño de la entidad que vamos a analizar tiene un interés importante cuando estamos tratando comparaciones entre entidades de diferente tamaño con número o conteo total de publicaciones y número o conteo total de citaciones. No es apropiado comparar instituciones con diferentes tamaños con métricas absolutas. Vamos a ver a qué me refiero yo con ese tema. Voy a traer aquí a Brasil. Que Brasil en inglés es con Z. Muy bien. Entonces nos vamos a ir al módulo de benchmarking. Cuando estamos en el módulo de benchmarking, yo aquí tenía algo anteriormente, pero lo voy a reducir. Ahora tengo un problema con mi barra de Windows que no me deja ver la página completa. Vamos a ver si así lo logro. Bueno, porque así va a ser más sencillo para mí. Y entonces voy a borrar lo que hay en esta sección. Voy a remover las entidades anteriores. Bien. Y entonces, recuerden siempre, no me borro nada porque... Ya. Entonces recuerden siempre, revisamos en qué módulo estamos, mirando el subrayado de los módulos. Entonces ya estamos en el módulo de benchmarking. Aquí estamos en la entidad personas y no, queremos ir a la entidad países o grupos de países, ¿cierto? Y esto sigue sin borrarme los tenía previos. Bien, entonces vamos a comparar, vamos a mirar las métricas de Bolivia, Brasil, Colombia, Latinoamérica, no, México y el mundo. Las vamos a comparar de acuerdo a el impacto ponderado de citación. Y vamos a ver eso cómo ha cambiado en el tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, vamos a hablar un poquito del impacto ponderado de citación. ¿Qué es la métrica del impacto del Field Weighted Citation Impact? El impacto ponderado de citación es una métrica que nos compara ponderando
documentos del mismo tipo, es decir, si son reviews, o son artículos de investigación, o son artículos de conferencia, pondera por el tipo de artículo, pondera por el área del conocimiento, pondera si son de antropología, contra los de historia, contra los de matemáticas, y hace unas ponderaciones por área del conocimiento y por la edad del documento, documentos que tengan la misma edad más o menos. ¿Por qué? Porque las citaciones son sensibles a estas métricas, al tamaño de la entidad, a la disciplina, al área disciplinar. No es apropiado comparar solamente con el número de citaciones diferentes disciplinas, porque las disciplinas tienen diferentes eh, eh, dinámicas de citación de acuerdo al área disciplinar. Entonces, no se debe hacer esas comparaciones. Si nosotros hacemos esta comparación de estos países, pues nos damos cuenta acá que muchos de ellos están en el mismo rango. 0,90, 1, 0,90 y tantos. El 1, el mundo, para el mundo siempre será 1. Ese valor siempre será 1, porque es la media mundial. Entonces, allí no tenemos ningún inconveniente. Y vamos a saber qué es el valor del mundo. Voy a ocultar los demás para que podamos ver cómo se ve el mundo en esta gráfica. Y básicamente el valor es 1. Ese es el valor de referencia, el 1. En el caso de un país como Brasil, que es supremamente grande, vemos que anualmente, desde el 17 hasta el 22, pero yo podría hacer esto más genérico, por ejemplo, hacerlo desde el 2002 al 2022. Y voy a poder ver cómo ha sido el comportamiento de todos estos países con respecto a ese valor ponderado. Vemos que el único que se sale es Bolivia. Y eso es lo que quería hacer mención. Voy a cambiar el año de publicación, voy a cambiar el año de publicación por la cantidad de publicaciones de esta entidad, en caso de cada uno de los países. Y entonces vamos a ver cómo se agrupan varios de ellos. Bolivia sigue con un impacto de ponderado de citación muy alto. Este país de acá tiene una producción, que es uno de los países del mundo, tiene una producción grandísima de 55 millones de documentos con un FWCI de 1, y todos los demás países van a quedar aquí capturados en este cuadrante. Entonces, están las publicaciones que ustedes ven allí para este periodo y el FWCI para cada una de ellas. Esta sería la forma adecuada de hacer la comparación. Si yo comparo solo por citas por año, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Entonces me voy a ir a el año de publicación, como lo teníamos originalmente, y voy a poner las citas, no el impacto ponderado de citación, sino las citaciones, el conteo absoluto de todas las publicaciones. Pues entonces lo que vamos a ver allí es que el mundo va a aplastar todos los demás y no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, así es como han evolucionado las citaciones en el mundo en los últimos 20 años. Si yo lo hago para estos países que tenemos de muestra sin el mundo, pues vamos a ver claramente que por la cantidad de publicaciones y la cantidad de brasileros, básicamente, pues Brasil va a tener unos valores supremamente altos con respecto a otros países, y Bolivia, por supuesto, va a estar muy, muy comprimido en la gráfica. No vamos a poder ver básicamente despegada del eje, porque sus publicaciones son muy pocas con respecto a las de los otros países. Entonces, una comparación de este estilo
no se debe hacer cuando yo voy a hacer una comparación, tienen que ser por valores ponderados, como por ejemplo el FWCI. Si usted quiere saber más sobre las métricas, yo lo invito a que vaya a este botón y aquí está, en las guías, está la guía de métricas de Cyber, que la puede descargar y la puede ir mirando. De todas formas, vamos a tratar algunas de esas métricas el día de hoy. Bien, esto en cuanto a una gráfica de 2 dimensiones, pero yo también puedo irme a una tabla y aquí tengo los valores de, en este caso creo que son las publicaciones, para cada una de las entidades que estoy analizando. Entonces, de esta forma, yo puedo hacer esas comparaciones, por ejemplo. Pero quiero ver, bueno, yo puedo añadir otras métricas, ¿no? Porque ya en la tabla yo sí puedo añadir otras métricas. Por ejemplo, puedo añadir ya tengo el conteo de citaciones, yo puedo añadir el ponderado, ¿cierto? La colaboración, valor de colaboración. Si tiene estos 2 puntos, yo solamente tengo que arrastrar y ya lo voy a poner. Y además de eso, el Field Weighted Citation Impact. Y además quiero añadir las publicaciones en las revistas de los percentiles más altos por área. Y le digo que me actualice las métricas. Y ahora voy a tener los valores de esas métricas para cada una de las entidades que estamos teniendo allí. Por supuesto, estos valores son calculados en este momento para desplegarlos. Y entonces tenemos acá los valores absolutos para ese rango entre el 2022, entre el 2002 y el 2022. Si yo quiero ver la gráfica multianual, pues yo lo que puedo hacer es, al exportar, le digo que sea para el año activo, o sea, para este de acá, o para la multianualidad que estoy analizando. Entonces aquí tengo esas métricas. Por supuesto, yo en cualquier momento me puedo volver a la gráfica y aquí voy a tener el conteo de citaciones, el porcentaje de colaboración internacional y el FWCI va a ser el tamaño de la burbuja. Entonces vemos cómo hay unas burbujas que indican un FWCI más grande que otras. Muy bien. Esto a nivel de país, pues es interesante porque yo puedo ver, por ejemplo, cómo ha sido el desempeño de esa colaboración. Por ejemplo, el conteo de citaciones, yo veo que no tiene mucha relación con la colaboración internacional. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de eso, uso el Field Weighted Citation Impact? Y la otra métrica no es esa, sino es colaboración. Impacto de colaboración. De todos los tipos. Ahí me lo está calculando y entonces vemos aquí otra cosa diferente. Y en vez de el tamaño de la burbuja ser el Field Weighted Citation Impact, quiero que sea la cantidad de todos los documentos publicados. Y entonces aquí veo ya una especie de regresión, una relación diferente. Podría pensarse que es una especie de eh, regresión lineal, pero pues claramente hay unos números acá que nos hacen pensar que esto puede tener otro tipo de comportamiento. Sin embargo, sí me sirve para analizar cómo ha sido el comportamiento en el tiempo. Voy a quitar el mundo y aquí tengo estos países. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, decir que me deje ver una línea de tiempo de cómo ha sido ese comportamiento desde el 2002, porque así lo decidí, hasta el 2022. Y le doy inicio.
Entonces ustedes ven cómo, a ver otra vez. Muy bien. Y también puedo mostrar el trail, que es como la huella. Entonces, cuando yo hago la animación, que me va haciendo año a año, puedo mirar cómo ha sido ese desempeño con respecto a las variables en el tiempo. Y con esto yo me doy luces de más o menos cómo está funcionando las variables y qué significado tendría eso en términos de gestión de investigación. Pero qué tal que no sea el porcentaje de colaboración, sino qué tal que sea, por ejemplo, ay, ay, el, el, eh, puedo mirar el conteo de áreas, por ejemplo. En citaciones, puedo mirar el conteo de citaciones absoluto. Entonces, aquí tengo cómo se ve cómo se vería ese conteo de citaciones con respecto al Field Weighted Citation Impact. Claro, por supuesto, es una medida dependiente una de la otra, por lo tanto, ustedes van a ver que ese crecimiento es más o menos lineal, bien sea en un sentido o en el otro, y claro, Bolivia siempre separándose en el impacto ponderado normalizado. Muy bien. Esto, pues como les mencionaba, también puede ser para otro tipo de instituciones. Entonces, por ejemplo, si yo oculto Brasil, en realidad voy a borrar todas las instituciones que tengo acá. Me voy a ir a instituciones académicas. No sé por qué se me cerraron todas las instituciones. Una cosa un poco rara. Eh, entonces voy a traer a eh, Universidad Nacional. Nacional. A ver, como que no lo estoy escribiendo bien. Harvard. Vamos a traer Selection. Vamos a traer a Cambridge. Cambridge. Universidad de Cambridge. Oxford. 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 Universidad de Oxford. Bien. Stanford. Por poner algún ejemplo de universidades top. Entonces yo puedo hacer esos análisis para las universidades con mayores índices. Y aquí veo cómo son esos valores y cómo, por ejemplo, Harvard se separa de, de las demás por el conteo de citaciones. Pero si miro la colaboración y aquí mido el impacto de colaboración internacional, fíjense cómo se agrupan aquí estas universidades. Stanford y Harvard, y aquí Oxford, Cambridge y Yale.
el eje de abajo es impacto de colaboración internacional y vemos cómo las universidades americanas pues tienen un mayor impacto de colaboración que estas otras universidades europeas, ¿no? Bueno, excepto Yale. Pero puedo hacer ese tipo de análisis entre las instituciones. Lo mismo puedo hacerlo con personas. Entonces yo puedo hacer, bueno, en instituciones yo puedo crear grupos de instituciones. Yo tenía por acá unos grupos de instituciones. México, 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 ¿dónde está? Se me perdieron mis grupos de centro. A ver. Centro. Bueno, yo puedo hacer mis grupos de instituciones y hacer también las comparaciones entre grupos de ellas. Ya saben que tenemos un montón de métricas para poder hacer esos análisis. Incluso puedo añadir personas. Entonces, voy a ocultar a todos estos. Y voy a traer a 2 premios Nobel. Ouch. Y no sé por qué no me están apareciendo. Pues eso. Aquí están. Entonces vemos el impacto ponderado de citación contra el impacto de colaboración internacional para 2 premios Nobel, para Jennifer Doudna y para Emmanuel Carpentier. Yo podría, bueno, la tercera mención la cantidad de publicaciones de cada una de ellas. Y si yo quisiera compararlas, por ejemplo, contra la Universidad de Cambridge, pues claro, la cantidad de publicaciones es mucho más pequeña, la de los premios Nobel, pero su porcentaje de colaboración internacional es mucho más alto, ¿cierto? Y su impacto ponderado normalizado también es mucho más alto. Esto también tiene que ver con la cantidad de publicaciones, porque el FWCI es sensible a la media. Entonces veamos que esta persona tiene 288 publicaciones, esta 81 y este son 213.000. Entonces, esa comparación hay que hacerla con mucho cuidado porque por el tamaño de las entidades, pues es un poco impropio hacer una comparación de este estilo. Entonces, yo podría, por ejemplo, mirar el impacto contra el índice H, contra el índice H total, que incluya las autocitas, no importa. Y vemos que la persona con, bueno, digamos que tienen casi un impacto similar. Sin embargo, el índice H, ya vemos que estas tienen mucho más publicaciones, pues las probabilidades de que su índice H sea más grande es mucho mayor. Además, son investigadores de diferentes edades. Entonces, eso puede ser un poco complicado. Y desde el 2002 al 2022 voy a aprender el trail. Miren cómo ha sido el avance de las carreras o de las publicaciones, pues, de estas dos personas. En algunos años, pues, el tema disminuye, ¿no? Sin embargo, el valor del impacto va subiendo, el valor del índice H eh, se ha mantenido, claro, porque es el valor del cálculo de todo el índice H de subida. Pero si yo calculo el índice H5, por ejemplo,
la cosa va a ser diferente. A ver qué tanto se demora esto. Ah, se me volvió a cargar estas entidades. Entonces, lo puedo quitar. Bien, las métricas que tenemos son con el índice H5, el impacto ponderado de citación y la cantidad de publicaciones en el tiempo. Recuerden que el H5 calcula el valor del índice H para los últimos 5 años. ¿Esto qué hace? Que yo pueda comparar, me permite comparar investigadores con diferentes edades, con diferentes trayectorias temporales, porque solamente me está calculando los últimos 5 años de índice H. Y entonces vemos allí que los valores son mucho más eh, paralelos, digamos. No hay tanta variación como en el otro. Eso nos permite hacer esta comparación, por supuesto. Eh, Hay uno muy interesante que vale la pena hacer porque no somos tan conscientes de que este fenómeno ocurre. Vamos a hacerlo. Y me voy a ir a las áreas de investigación, ¿cierto? Y en áreas de investigación, recuerden que yo puedo seleccionar, bueno, me voy a ir a MySival para hacerlo más rápidamente. En MySival, en áreas de investigación, me voy a ir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2022, que aquí están, ¿cierto? Voy a seleccionar todos. Y ahora este ratoncito muy aburridor. Ahora los arrastro todos al área de trabajo. Me voy a benchmarking. Voy a seleccionarlos todos. A ver. Voy a escoger las métricas. Voy a escoger el impacto ponderado de citación. Lo que pasa es que esto no tiene H5. Entonces voy a poner en colaboración. Quiero saber el impacto de colaboración o la colaboración en sí misma. Ponderada. Solamente la internacional. Se me saltó. Colaboración. Ponderada. Me toca reducir el tamaño de la página. Que si no, no me va a funcionar. A ver. Colaboración, había dicho. Había dicho colaboración ponderada. Para todos los objetivos de desarrollo sostenible. Y el tamaño de la burbuja es el tamaño de las publicaciones. ¿Qué nos deja ver esto? Primero que todo,
que los objetivos de desarrollo sostenible tienen diferente impacto ponderado normalizado. Segundo, que la cantidad de publicaciones no es la misma para cada objetivo de desarrollo sostenible. Esto es para el mundo, ¿no? Entonces, es diferencial. Este es el objetivo de desarrollo sostenible 13, que quiere decir que tiene una colaboración internacional ponderada mucho más alta que la que tiene energías limpias y que la que tiene salud y well-being y bienestar. Y así con todos ellos. Por ejemplo, este es el que menos, el de educación, es el que menos colaboración tiene y el que menor impacto tiene. 1.01 tal vez era el menor, 1.05, 1.08. Y de atrás me tocaría hacer un zoom para saber 1.07. Definitivamente voy a hacer un zoom para poder ver las diferencias mucho mejor. Y entonces aquí tengo las diferencias. Por ejemplo, este es el que menos publicaciones tiene, que es el de pobreza cero. Qué raro. Entonces aquí ya podemos entender el panorama, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible de una forma mucho más objetiva. A veces se piensa que uno tiene que tener un montón de publicaciones o la misma cantidad de publicaciones en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos que la distribución del trabajo a nivel mundial pues es diferencial. Hay unos objetivos en los cuales hay más publicaciones que en otros o asociados a ese objetivo hay más publicaciones que en otro. Por ejemplo, en el 3 siempre es el que hay más publicaciones y en el 7 esos son los dos más grandes. Después podría venir el de cambio climático. Sin embargo, de industria e innovación y pues bueno, es uno que vale la pena contemplar también. Muy bien. Dicho lo anterior, voy a tener aquí un momentico la presentación para irme a la presentación de diapositivas. Compartimos la presentación. Y para obtener ayuda con Saibal, les quiero mostrar de nuevo dónde o cómo es que se hace. En este botón de interrogación, pues allí nos van a aparecer tanto el Saibal Support Center, que es el portal, digamos, donde tenemos el acceso al soporte. Hay que escribir en idioma inglés, por supuesto, o me pueden escribir a mi correo electrónico o al WhatsApp o llamarme si así les sirve. Recuerden que tenemos unos retos todas las semanas. Entonces, el reto para esta semana va a ser muy fácil. Bueno, mentiras, no va a ser tan fácil. El reto para esta semana es, recuerden que tienen que utilizar los 3 hashtags, SaibalDX, slash SaibalDX, slash Saibal y slash reto 5. Y el reto para hoy va a ser que ustedes me muestren cómo ha sido el impacto de citación contra el índice H5 de las personas a las que les dieron el premio Nobel de Química este año. Entonces, repito, ¿cuál es el impacto de citación ponderado contra el índice H5 para los premios Nobel de Química de este año? Ese es el reto para esta semana. David Coelho me pregunta por el reto 4. Recuerden que los retos, ustedes los pueden ver en la página, en la página de registro. Ahí están los videos publicados y están los retos al final de la presentación de cada semana, por si quieren repasarlos. No sé si haya otra pregunta aparte de esta.
Parece que no. Entonces, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, por el mismo canal. Dentro de 8 días en México la hora va a cambiar. Entonces, para México será una hora más. Oh Dios, para México va a ser una hora más temprano. O sea, para México será a las 3 de la tarde. Colombia, Quito será a las 4 de la tarde. México empatará con República Dominicana, con San José, Costa Rica, por ejemplo, con la hora de Centroamérica. Entonces, estar pendientes. De todas formas, yo creo que les haremos llegar alguna notificación esta semana anunciando ya el cambio de horario para que haya una aproximación más certera. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos dentro de 8 días con la siguiente sesión. Muy amables.